quiero que vamos a tener estos días una serie bien especial referente a la presencia de Dios, la importancia de la presencia de Dios. Y el tema en el día de hoy es resultados de la presencia de Dios en tu vida. ¿Habrán resultados? Claro que sí. Y hay una gran diferencia entre contar o no con la presencia de Dios en nuestras vidas. Podríamos hacer, por decir algo, como un balance o hasta una comparación en una persona que goza con la presencia de Dios y otra persona que no cuenta con la presencia de Dios. Y todos sabemos que lo mejor es que en nosotros esté la presencia de Dios. Amén. Diga, en mi vida, yo quiero la presencia de Dios. Amén. Y si alguien que hoy recibe esa palabra y de pronto no tiene ese convencimiento, vamos a la luz de la palabra de Dios, comprender que es mejor contar con la presencia de Dios. Contar con la presencia de Dios en tu vida, en tu casa o en cualquier lugar donde nos encontremos. Que voy a pasear, pero la presencia de Dios va conmigo. ¿Le gusta eso? Que voy a trabajar, que voy al estudio, que voy al supermercado, al centro comercial, pero tener ese pleno convencimiento de que la presencia de Dios va con nosotros. No es solo en la iglesia. No es solo en el momento en que estamos ahí congregados y alabando. Sí, también está la presencia de Dios, aleluya. Pero mejor cuando sabemos que Él va con nosotros. Todos sabemos que donde está la presencia de Dios, todo cambia para bien. ¿Me dice amén a eso? Donde está la presencia del Señor, todo cambia para bien a nuestro favor. Aleluya. Vi en días pasados un video en un avión, yo no sé si era dramatizado o fue real, pero una pasajera empieza a decir que el Señor le revela que deben de bajarse del avión, que porque hay un peligro, y esa mujer entra como en shock y se altera mucho y empieza a hablar en lenguas angelicales y hace todo como un espectáculo, pero la palabra es: debemos de abandonar el avión no puede ir a despegar porque hay peligro. Al fin le hicieron caso, la bajaron a ella, la bajaron a algunos, inspeccionan el avión y efectivamente, según el video, había una bomba que había sido colocada dentro del avión. Si es dramatizado, lo hicieron muy bien porque dieron a comprender que cuando la presencia de Dios va con nosotros, el Espíritu Santo nos revelará cosas. Amén. Y parece que fue real y se evitó una gran tragedia. ¿Todo por qué? Porque en esta mujer estaba la presencia de Dios. Aleluya. Ahora déjeme decirle esto, ya vamos a la palabra. Hay un ejemplo precioso en la palabra de un personaje del cual vamos a hablar hoy. ¿Ha escuchado usted mencionar a Obed-Edom? ¿Sí? ¿Conocemos la historia de Obed-Edom? Obed-Edom en 3 meses le dejaron a guardar, por así decir, el arca del pacto. El arca del pacto para el pueblo de Israel significaba o representaba la presencia de Dios. Y llevan a la casa de Obed-Edom, esa arca estuvo por 3 meses y hubo una gran bendición. Diga conmigo, 3 meses, la presencia de Dios en la casa. ¿Y usted la quiere por 3 meses o la quiere para siempre?
A Obed Edom le dejaron lo que simbolizaba para ellos la presencia de Dios 3 meses y hubo una bendición preciosa. Pero también hay otro personaje, y ahorita vamos a la palabra, Abinadab. Y en la casa de Abinadab, la presencia de Dios había estado por 20 años y no había pasado nada. Obed Edom, 3 meses y su casa fue bendecida. Abinadab, 20 años y no había pasado nada. Hoy le pregunto, ¿cuánto tiempo usted sabe que la presencia de Dios está en su vida, en su casa, en su familia? ¿Cuánto tiempo lleva usted siendo cristiano? ¿Cuánto tiempo usted lleva confesando ser hijo de Dios? ¿Cuánto tiempo lleva usted declarando que Jesús es su Señor, es su Salvador? Algunos meses, otros años, otros llevarán muchos años. Y yo le digo, ¿cómo le va con la presencia de Dios? ¿Cómo le ha ido con la presencia de Dios? ¿En verdad está aprovechando los beneficios de la presencia de Dios? Que Dios nos guarde, que no pase como pasó con Abinadab. 20 años y la Biblia no registra nada especial en la vida, en la familia de Abinadab. Pero 3 años en la familia de Obed Edom y hubo una bendición tremenda. Ahí vamos a entrar en el pasaje en esta hora. Y quiero que por favor me acompañe al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Porque ahí es donde vamos a centrar nuestra enseñanza en esta mañana. Convencidos de que para nosotros lo mejor es la presencia de Dios. Amén, amén. ¿Sí es para usted lo mejor la presencia de Dios? Eso. Vamos a leer los primeros 12 versículos. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 12. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decimos, amén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo allí el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y
todo lo que tenía a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Dejemos hasta ahí la lectura por este momento. Vamos a orar y que sea Dios hablando a tu vida, a mi vida en esta hora. Porque recuerda el tema, resultados de la presencia de Dios en tu vida. Padre, en este instante te doy muchas gracias porque una vez más podemos congregarnos para atender, para escuchar tu palabra. Señor, te doy gracias por mis hermanos aquí presentes. Te doy gracias por aquel que está allí en casa o en algún lugar recibiendo tu palabra. Lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y te ruego, Padre mío, que ahora mismo a través del Espíritu Santo seas tú hablando y ministrando a nuestras vidas. Te lo imploro, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Yo sé que todos hayamos de pronto leído o escuchado este tema, esta porción de la palabra. David, como rey que ha sido nombrado de Israel, decide ir y traer el arca del pacto, el arca de la alianza de la casa de Abinadab, la traía hacia Jerusalén. Lo que leíamos. Pero sucede algo bien curioso. Se puede usted imaginar lo que para nosotros era una zorrita, ¿cierto? Que ahora las quitaron, pero era una carreta alada por bueyes para ellos. Y encima de esa carreta colocaron el arca, algo sagrado para el pueblo de Israel. Y dice que hubo un hijo de Abinadab, el cual se llama Usa, que al ver que los bueyes, claro, iban moviendo ese movimiento, como que el arca se iba a caer. Y eso cualquiera lo puede hacer, ¿cierto? Dice que extendió la mano, ¡ay, se va a caer! Lo hizo en buena actitud, pero no en la correcta. Porque, siendo algo sagrado, nadie podía tocar esa arca, solo los sacerdotes. Y por eso este joven Usa, dice ahí la palabra, cometió la temeridad, la imprudencia, y se acercó y fallece. Dice que se encendió el furor de Dios y cayó muerto en ese instante. Y eso hace recapacitar a David y dice, entonces yo cómo voy a llevar el arca hasta Jerusalén. No, allá todo el mundo de pronto va a querer tocarla, va a querer estar cerca y va a haber una tragedia. Y decide no llevar el arca. Y se pone uno a pensar este asunto y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué sucedería eso? A la final era un cofre muy bonito, enchapado en oro, sí, amén. Pero ¿por qué si este joven Usa toca el arca, cae muerto? A ver, ¿quién quiere acotar algo en esta mañana? ¿Por qué sucedería eso? De pronto estaría en pecado. ¿Qué más sería? Por la ignorancia, por el pecado. Pero recuerde, ¿qué ibas a decir? ¿Alguien dijo por ahí algo? No era la manera correcta, podríamos decir, de acercarse a la presencia de Dios. Ahí quería llegar. La manera correcta de acercarnos a Dios, la manera correcta de comunicarnos con Dios, la manera correcta de recibir el favor de Dios. ¿Por qué? Porque es que muchas veces el ser humano se acerca a Dios solo cuando tiene problemas, solo cuando necesita un favor, invoca su nombre solo en medio de la angustia. Pero cuando las cosas están bien para esa persona, cuando la persona está en salud, en bienestar, en abundancia,
ni se acuerda de Dios. Hay personas que simple y sencillamente acuden a Dios cuando lo necesitan. Y popularmente lo decimos, ¿no? Lo tienen como el Dios bombero. Ay, hoy estoy enfermo, voy a ir a la iglesia para que oren por mí. Uy, me quedé sin trabajo, ahora sí voy a buscar de Dios. Tengo cierto problema, ahora sí voy a buscar de Dios. Y a Dios se le busca en todo momento, en todo lugar. Estemos bien, estemos mal, si estamos bendecidos, es mejor acercarnos a la presencia de Dios estando bendecidos. Es mejor venir con gratitud a la casa de Dios. Es mejor venir estando en salud, en bienestar, en abundancia. Qué hermoso acercarnos así para no solo decirle: Señor, te amo, te doy gracias, te adoro, tú eres mi Dios. Tú eres mi rey, aleluya. A mí me encanta poderme acercar a Dios de esa manera. Terrible el que se acerca a Dios que ya hasta que se muere. Terrible el que se acerca a Dios porque está sin trabajo, sin plata, está en la mala, y ahí sí se acerca a Dios. No me parece. No me parece, aunque también lo debemos y lo podemos hacer. Amén, amén. Entonces hay que descifrar la manera correcta de acercarnos a Dios. Y ese es el caso que se presenta, el cual quiero destacar. Pero antes, hagamos un recuento histórico de lo que sucedió. ¿Por qué el arca? ¿Dónde estaba? Ya dijimos que simbolizaba la presencia del Señor, pero déjeme decirle algo. Los filisteos, que eran los enemigos del pueblo de Dios, capturaron el arca. Porque ellos veían, escúcheme esto, ellos veían que los de Israel como que invocaban, adoraban, era su, perdónenme la expresión, su amuleto, su afetiche. El pueblo de Israel amaba mucho el arca, peleaban por ella, la veneraban. Entonces los filisteos dijeron, quitémosles el arca. Y fueron y capturaron el arca. Se la secuestraron, digámoslo en nuestros días. Amén. Secuestran el arca, la llevaron a sus territorios y solo la tuvieron 7 meses. ¿Sí sabía eso usted? La tuvieron allí solo 7 meses y la devolvieron porque no resistieron el poder de la presencia de Dios en medio de ellos. Tuvieron que devolverla. Eso está allí en Primera de Samuel, no lo vamos a buscar. Pero déjeme contarles algo. Cuando la secuestraron, cuando se la llevaron, cuando se la robaron a Israel, la llevaron y ellos tenían un falso dios, el dios Dagón. Y la llevaron y la entraron al templo del dios Dagón y la pusieron allá. Pues si Dagón es nuestro Dios, dijeron los filisteos, pues coloquemos ahí esta arca que es el Dios de los israelitas, por así decirlo. Y sucedió algo tremendo. ¿Quién recuerda? La primera noche, ¿qué pasó? No, eso fue la segunda noche. ¿Qué pasó la primera noche? Algo pasó ahí. Mire, ¿sabe qué pasó? Al día siguiente entraron al templo de Dagón y ese muñeco, ese falso dios, esa estatua de Dagón, apareció postrada frente al arca de Dios. Ve, tan raro. Nuestro Dios se cayó, lo levantaron, lo pusieron en su sitio, como si nada. Pero la segunda noche pasó algo peor. Al siguiente día, vuelven los sacerdotes de Dagón, entran al templo, otra vez la estatua de Dagón estaba en el piso, se le había caído la cabeza y la palma de las manos, y estaba postrada frente a la presencia de Dios, porque es que hay un solo Dios, hay un solo Dios verdadero, el Dios al cual usted y yo servimos y adoramos. Amén. Hay un solo Dios. Y en el transcurso de esos 7 meses que el arca del pacto estuvo en el pueblo filisteo,
se enfermaron, hubo ruina, y ellos dijeron, es por culpa del arca, de esa arca, llévesela de acá. Y la devolvieron. Porque o la presencia de Dios bendice, o la presencia de Dios corrige. Amén. La presencia de Dios en tu vida o te bendice o te corrige. Y el que está en contra de la presencia de Dios le va mal, como le fue al pueblo filisteo. Si alguien quiere ratificar lo que digo, debería de leer 1 Samuel capítulo 7 en adelante. Ahí está todo lo que sucedió con el arca allá en el pueblo filisteo. Pero ahora les digo algo. El arca llegó a las tierras de Kiriat Jearim y la pusieron en la casa de Abinadab. Abinadab ya era el pueblo de Israel. Ese territorio Kiriat Jearim ya pertenecía al territorio de Israel. La devolvieron. Se la dieron a Abinadab y delegaron a Eleazar, su hijo, para que la guardase. Mire, recapitulemos eso. Los filisteos la devuelven y se la llevan ahí a los habitantes de Kiriat Jearim, no sé si lo pronuncié bien, y la llevaron a la casa de Abinadab. Y allí está el joven Eleazar, hijo de Abinadab, no sé, sería el mayor de pronto. Igual le dijeron, Eleazar, usted se va a encargar de cuidar el arca de Jehová. Pero allí estuvo 20 años. Eso a mí me impacta demasiado. Si miramos los estragos que sucedieron en el pueblo de los filisteos, 7 meses, no soportaron la presencia de Dios y la mandaron para allá. Si vemos que después, en solo 3 meses, Obed Edom fue super archimega reque contrabendecido. ¿Por qué no sucedió nada en la casa de Abinadab durante 20 años? ¿Sabe por qué? Porque Abinadab, su casa, su familia, no le dieron el valor, la importancia a la presencia de Dios. Para ellos tal vez fue un objeto más. De pronto hasta fue un estorbo porque donde la colocamos no hay espacio. Y como es muy valiosa, pues hay que cuidarla porque era enchapada en oro. Y de pronto a Abinadab y a su familia se les convirtió en una carga. Pero aún así, allí estuvo 20 años. Y la palabra dice que todo el pueblo de Israel añoraba que volviese el arca. Añoraban la presencia de Dios. Y me entristece también saber que durante esos 20 años fue el sacerdocio, el servicio de Samuel, el profeta. Después de Samuel, el pueblo pide rey y eligen ¿a quién? A Saúl. Y ni Samuel ni Saúl se preocuparon por la presencia de Dios. Eso me impactó mucho. El profeta Samuel, él no sé. Cuando llega al cielo le voy a decir, oiga Samuel, ¿usted por qué no buscó el arca siendo el profeta y muy respaldado por Dios? Pero no buscó el arca. Después eligen a Saúl como rey. Tampoco. ¿Qué con todo eso? A ver, recapitulemos. La presencia de Dios. Olvidémonos del cofre sagrado para el pueblo de Israel y centrémonos en la presencia de Dios. El enemigo no resiste la presencia de Dios. Dígalo conmigo. Diga, el enemigo no resiste la presencia de Dios. Le pasó a los filisteos. No resistieron la presencia de Dios. El dios falso de ellos, el dios Dagón,
se le cayó la cabeza, se le cortaron las manos, hubo ruina, hubo enfermedad en el pueblo filisteo, no soportaron la presencia de Dios y sáquenla de acá. El enemigo no soporta la presencia de Dios. Pero llegó a la casa de Abinadab, que era del pueblo de Dios, pero él no supo valorar la presencia de Dios. Entonces diga conmigo, debo valorar la presencia de Dios. A Abinadab no le interesó a su familia, ni a los vecinos, nadie. Deje por allá eso. En 20 años yo creo que se empolvó, o en 20 años de pronto le pusieron un trapo encima, la cubrieron y metámosla allá. No valoraron la presencia de Dios. Y es triste cuando hoy en día, en pleno siglo XXI, sé que hay hombres y mujeres que aún no valoran la presencia de Dios. Sé que hay hogares y familias que no valoran la presencia de Dios. Sé que hay hombres y mujeres que se llaman y son hijos de Dios, pero no valoran su presencia. Porque donde se valora, donde se respeta, donde se ama la presencia de Dios, que es el caso del ejemplo de la casa de Obed-Edom. Ya vimos el relato bíblico. El rey David mandó y dijo, mejor llévenla allá, a esa casa. Porque él dijo, yo no la puedo llevar a Jerusalén así. ¿Qué pasó? Usa la tocó y se murió. No. Yo me imagino que David dijo, voy a pensarlo bien, voy a orar, pero llévenla allá. Y ese allá, la casa de Obed-Edom. Y David, el rey David, te manda a decir que en tu casa va a quedar guardada la presencia de Dios. Obed, un campesino, humilde, sencillo. Pero yo creo que Obed era uno de los muchos que añoraban la presencia de Dios. La palabra lo dice, que durante esos 20 años el pueblo anhelaba la presencia de Dios. Y como Dios conoce los corazones, amén. Entonces, en ese incidente, cuando David decide dejar a guardar el arca en algún lado, dijo allá. Al azar dijo allá, en esa casa que la guarden, mientras a ver qué hago. Pero Dios, que conocía el corazón de Obed-Edom, fue el que le premió con su presencia en casa. Y Dios conoce tu corazón y Dios conoce mi corazón y sabe cuánto amamos o no su presencia. El Señor sabe si para ti y para mí es o no relevante e importante la presencia de Dios o es. Pero a mí me impacta 3 meses que dejaron el arca del pacto, la presencia de Dios en la casa de Obed-Edom. Yo me imagino la alegría de Obed-Edom cuando dijeron, sí, en mi casa. Ay. Yo me imagino que Obed saltó de la alegría. Si estaba la esposa y los hijos le dijeron, alisten, el rey mandó para aquí el arca del pacto. Qué privilegio, qué emoción, qué rico tener aquí la presencia de Dios. Y yo creo que alistaron un lugar especial, tal vez en la sala, en la alcoba, en el comedor. Dijeron, de ahora en adelante la presencia de Dios en mi casa, de ahora en adelante la presencia de Dios en mi vida. Yo creo que hicieron fiesta. Yo quiero que se postraron y dijeron, oh Dios omnipotente, gracias por haberme escogido para que tu presencia venga a estar con nosotros. La actitud tuvo que haber sido muy diferente a la actitud de Abinadab. Porque donde Abinadab no pasó nada, donde Obed-Edom 3 meses y el Señor bendijo toda la labor de sus manos. Aleluya. Fue prosperado grandemente.
Y yo estoy convencido que fue por esa buena actitud de Obed-Edom cuando le fue asignada su casa para recibir la presencia de Dios. Y hoy te digo, tu casa, tu familia han sido asignados para que en tu casa esté la presencia de Dios, para que ahí habite la presencia de Dios, para que todos comprendan la importancia de la presencia de Dios. Dale ese aplauso al Señor, pero dáselo fuerte. Y ahí en casa también, dale un aplauso a Dios, porque tu casa ha sido elegida para que allá habite la presencia de Dios. La presencia de Dios. Aleluya. Entonces, llegó la presencia de Dios a la familia de Obed-Edom. Y el resultado tan hermoso que vemos ahí, yo digo que fue por la actitud correcta, por un corazón dispuesto que hubo en Obed-Edom. Y quiero hacer un enlace ahora con aquella preciosa parábola que Jesús nos enseñó, la parábola del sembrador. ¿La recuerda? El sembrador salió a sembrar la buena semilla. Y esta parábola nos habla de 4 tipos de corazones. ¿Lo recuerda? El tiempo se me va, no lo vamos a leer. Eso está en Lucas 8. Bueno, sí, miremos unos versículos de Lucas 8. Porque es que yo veo una similitud muy tremenda en esa parábola y en lo sucedido con el arca del pacto en el Antiguo Testamento. Ubíquese ahí en el capítulo 8 de Lucas, por favor. Y como le digo, la palabra nos habla de 4 diferentes tipos de corazones. Y cada corazón con una diferente actitud ante la palabra. Mire lo que dice el versículo 11 y 12. Dice, esta es pues la parábola. La semilla, la palabra de Dios. Verso 12. Y los del junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Uy, el celular, por favor, apáguelo. Entonces, el primer tipo de corazón, el que escucha la palabra y no la entiende. Y es lo mismo que puede pasar en esta mañana, que todos nos alegramos, que todos decimos, ay sí, pues si la presencia de Dios bendice, yo quiero. Ay sí, pues si la presencia de Dios. Pero ¿cómo así que un arca? Pero ¿cómo? Y a alguien puede ocurrirle eso, el no entender la palabra. Por eso yo cada instante, cada vez que estoy preparando cada sermón, yo digo, Señor, un lenguaje que hasta el niño lo entienda, o el adulto o el anciano lo entienda, porque lo importante es que usted y yo entendamos y comprendamos la palabra. Amén. Pero entonces ya le digo, el primer tipo de corazón, el que escucha la palabra y no la entiende. El segundo tipo de corazón, el que escucha y acepta la palabra con alegría. Sí, pero no tienen raíces. Es inconstante y frente a la dificultad o la persecución le hacen retroceder. Los filisteos habían llevado el arca. A la casa de Abinadab llegó el arca de la presencia de Dios. Pero no comprendieron, ni los filisteos, ni la familia de Abinadab no comprendieron, porque su corazón, el corazón de ellos, no era apto, era ese corazón que escucha y acepta,
pero por la inconstancia y por no tener conocimiento, por no tener raíces frente a la dificultad o a la persecución, retroceden. La palabra es la misma. La presencia del Señor es única. Depende de nuestro corazón. Depende el cómo lo aceptamos. Depende el cómo comprendamos la palabra. Entonces, esos dos primeros tipos de corazón, que no esté en ninguno de nosotros. El primero, el que escucha y no la entiende. No, que hoy la palabra para usted y para mí sea entendible. Amén, amén. El segundo tipo de corazón, el que la escucha y la recibe con alegría, pero no hay conocimiento, no hay profundidad, y que cuando llega la persecución o el problema, entonces dicen no. Tampoco es el válido. El tercer tipo de corazón, el que escucha la palabra, pero los afanes, preocupaciones o la seducción por las riquezas ahogan la palabra y queda estéril. Estamos hablando de cómo debe de ser nuestro corazón ante la presencia de Dios. Que el afán por las riquezas, que nada de eso nos quite, que la preocupación o los afanes de esta vida no nos hagan ignorar la presencia de Dios. Porque suele pasar. O el afán por las riquezas de este mundo suele hacer que entonces hagamos a un lado la presencia de Dios, y yo tengo que trabajar, y yo tengo que estudiar, y yo tengo que salir adelante, y se olvidan de la presencia de Dios. Muy seguramente fue lo que pasó en la casa de Abinadab. Hay que ir a trabajar, hay que ir a cosechar, hay que esto, hagan aquello, y la presencia, déjala por ahí. Pero yo digo que en la casa de Obed-edom sí trabajaron, sí siguieron su vida cotidiana, pero el primer lugar era para la presencia de Dios. Aleluya. Y el cuarto tipo de corazón es el que escucha la palabra y la guarda como un tesoro. Ese debe ser nuestra buena actitud ante la presencia de Dios. Escuchar su palabra, a guardarla como un tesoro, porque ese es un buen corazón que va a dar fruto y produce al 100, al 60 o al 30 por uno. La palabra es la misma, la presencia de Dios es la misma. Ay, yo no sé por qué a mí Dios no me ha bendecido. Ay, yo no sé por qué en mi casa hay tanto pelea. Ay, yo no sé por qué me está yendo como tan mal. Escudriña tu corazón. Y escudriña y analiza la actitud de tu corazón ante la presencia de Dios. Amén. Hay 4 tipos de corazones. Número 1, el que escucha y no entiende. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta mañana todos comprendemos la bendita palabra del Señor. Amén, amén. Entonces, ese no es el mío. Dígalo, ese no es el mío. El que escucha y no entiende, no, ese no es su corazón. Nosotros entendemos. Amén. El segundo, el que escucha y acepta la palabra, pero no tiene raíces y es inconstante, y frente a la dificultad o la persecución retrocede, diga, ese no es el mío. Amén. Porque usted esta mañana está recibiendo la palabra, estamos comprendiendo la importancia de la presencia de Dios, y ahorita vamos a hacer algo hermoso que va a hacer que en su casa esté la presencia de Dios. Tercer corazón, el que escucha la palabra, pero por la seducción a las riquezas la ahogan y la hacen infértil. Diga, ese no es el mío. Hemos visto 3. Y el cuarto, el que nos interesa, el que escucha la palabra y la guarda en su corazón como un tesoro.
Diga, ese sí es el mío. Diga, yo escucho y guardo la palabra en mi corazón como un gran tesoro. Amén. Para terminar, le digo que todos esos aspectos se vivieron en el pueblo de Israel, y fue el rey David quien se percató de la ausencia del arca del pacto en medio del pueblo y se propuso diligentemente a traerla. Y esa ha de ser la actitud de cada uno de nosotros. Buscar con diligencia la presencia del Señor. Anhelar diligentemente que en casa esté la presencia de Dios. Amén. No busque diligentemente a ver a qué horas comienza la novela. No busque diligentemente a ver cómo va a conseguir riquezas. No busque con diligencia a ver qué hago en esta vida. Busca con diligencia la presencia de Dios. Usted y yo sí que tenemos que ser diligentes por la presencia de Dios. Diligencia, diligencia. Es de ver lo que pasó con Abinadab, 20 años y no pasó nada. Pero qué hermoso que cuando llegó a donde Obed-edom, 3 meses y fue prosperado en todo, dice la palabra. Si en tu casa no está pasando nada, si en tu casa lo que hay es problema, enfermedad, pobreza, escasez, analicemos cómo está nuestra actitud ante la presencia de Dios. Es lo que debemos de hacer. Y si en tu casa estás bien, pero quiere más, hoy te digo, enamórate más de la presencia de Dios. Porque donde está, y por eso lo leíamos hace un instante, allí en 2 de Corintios, que el Espíritu del Señor, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, en este instante, lo que vamos a hacer es analizar cómo está nuestra actitud ante la presencia de Dios. Y aquí cada cual sabemos cómo estamos viviendo en casa. Aquí cada cual sabe cómo está su relación con Dios. Y los que están ahí en la transmisión, también todos sabemos. A Dios nadie le puede engañar, ni nosotros mismos nos debemos engañar. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagamos? Tenemos que optar la actitud de Obed-edom, amar la presencia de Dios en nuestra vida, en la casa y en todo lugar donde vayamos. Amar la presencia de Dios. Que sea Dios entrando ahí y tomando el control. Mire, cuando la presencia de Dios verdaderamente está en casa, ya lo dijimos, los enemigos huyen. Porque el enemigo no resiste la presencia de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? El enemigo no resiste la presencia de Dios. Por eso el salmista decía, levántate, Señor, levántate y que tus enemigos huyan. Debemos de tener esa actitud como la tuvo Obed-edom. Y en este día debemos declarar que nuestro corazón está dispuesto a escuchar la palabra. La hemos recibido, la hemos escuchado y que la vamos a guardar como un tesoro. ¿Cuál es la palabra? Ame la presencia de Dios. Invoque la presencia de Dios. Busque la presencia de Dios ahí en tu casa. Ahí en tu casa. Amén, amén. Y por último,
déjeme decirle que de ahí depende que gocemos de la presencia de Dios y recibamos todas aquellas bendiciones que Él tiene preparadas para los que aman su presencia y están dispuestos a obedecerle. Entonces la pregunta es, ¿tú amas la presencia de Dios? ¿Y tú estás dispuesto a obedecer a la palabra de Dios? Son dos requisitos primordiales para recibir la bendición de Dios. Número 1, amar su presencia. Número 2, a obedecer su palabra. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido. Y descubrí que todo obra para bien. Y que al final será mucho mejor.